aquí estamos nuevamente, aquí conectados en este devocional. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor te damos en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, a darte gracias en esta mañana, Señor. Una vez más, Señor, por toda tu fidelidad, por todo ese amor que tienes con nosotros. Tú has sido bueno, Señor. Nunca nos has dejado, Señor. Gracias por la noche que nos diste. Gracias por el descanso que tuvimos. Gracias, Padre Santo, porque pudimos ver, Señor, que aún durmiendo, Señor, tu presencia nos estuvo guardando, Señor. Y hoy, Padre bendito, nos has despertado, Señor. Nos has dado un nuevo respirar, Padre bendito, una nueva oportunidad para poder, Padre bendito, agradecerte, Señor, todo lo que haces con nosotros. Eres bueno, eres fiel, eres grande, Señor. Tú mereces todo, Señor. Nosotros, Padre bendito, Señor, aquí estamos en esta mañana, Señor, agradeciéndote, Señor, el cuidado que tienes de nosotros, Señor, la provisión que nos das, Señor, todo lo que tú haces en nuestras vidas. Tú siempre eres bueno, siempre nos bendices, Señor. Nada nos falta, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Tú siempre, Padre bendito, nos das mucho, Señor. Y hoy aquí estamos en esta mañana, Señor, agradecidos, Señor, dándote gracias por este tiempo que nuevamente nos das, Señor, de poder estar conectados, Señor, a través de estos dispositivos, Señor, llegar, Señor, a la vida de cada uno de mis hermanitos que ya están conectados, Señor. Gracias por sus vidas, gracias por sus corazones, gracias por todo lo que tú les das, Padre bendito, Señor. Te pedimos, Padre bendito, en esta mañana, Señor, que tú prepares nuestras vidas y nuestros corazones para poder recibir tu palabra, para poder, Padre bendito, comprender qué es lo que hoy nos quieres hablar. Tu gracia y tu misericordia siempre están con nosotros. Muchas gracias te damos, Señor. Vamos a iniciar este tiempo de devocional y creemos, Señor, que esta palabra, Señor, será de bendición para muchos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Buenos días, hermanita Judith Totolua. Qué gusto que esté conectada, hermanita. Bendiciones. Prima Tali, Dios te bendiga. También qué gusto que ya estén conectados. Hermanos, pues el día de hoy vamos a leer un pasaje de la escritura que está en Mateo capítulo 4. A partir del versículo 1 vamos a leer 4 versículos solamente, hermanos. Ahí busquen en su Biblia y si no, nada más apúntelo o ahí subráyelo. Vamos hoy a estudiar un poquito acerca de esto, hermanos. Miren, el capítulo 4 de Mateo, versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, dice. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Solamente hoy, hermanos, vamos a tocar la primera tentación que Jesús tuvo en el desierto. La primera cosa que nos llama la atención, hermanos, es que aquí dice en el versículo 1 que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Así específicamente, explícitamente, dice que fue llevado al desierto para ser tentado, hermanos. Cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, hermanos, vamos a ser tentados y vamos a ser probados. Dios a veces permite en nuestra vida que pasemos tentaciones para observarnos. Recuerden, hermanos, que todos los personajes de la Biblia estuvieron a prueba y algunos pasaron la prueba, algunos fueron aprobados, algunos no fueron aprobados. Ya vemos a Adán, ¿verdad? Adán no pasó la prueba, luego Caín, luego Abel y así fueron Jacob, Esaú. Todos estuvieron siendo probados, hermano. Abraham fue puesto a prueba cuando le pidieron que sacrificara a su hijo Isaac y también aprobó, ¿verdad? Él sí aprobó. Entonces, si vemos nosotros desde esa perspectiva, hermanos, en la Biblia, todos los personajes, Elías, Eliseo, todos, José, todos estuvieron a prueba. Moisés, lamentablemente Moisés también falló y también no entró a la tierra prometida. Los 12 espías, bueno, todos, hermanos, si nosotros hacemos un recuento de toda la Biblia, hermanos, todos estuvieron a prueba, inclusive aquí, ¿verdad? El Señor Jesús dice que fue llevado
por el Espíritu al desierto para ser tentado, o sea, para ser puesto a prueba. Nosotros, hermanos, diariamente estamos siendo puestos a prueba. De qué manera actuamos, de qué manera respondemos, de qué manera es nuestra vida, hermanos. Entonces debemos de tener cuidado en cómo estamos actuando, cómo estamos manejando nuestra vida desde la mirada de Dios, desde la mirada de Dios. Dios estará aprobándote, hermano. Bueno, esa es la primera característica que hoy quería yo que vieran, hermanos. Y después dice ahí, vamos a centrarnos ahora en el Señor Jesús. Y después de haber ayunado, dice 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es una característica que el Señor Jesús vino en forma de hombre, hermano. Si él hubiera venido 100% siendo Dios, él no hubiera tenido hambre, pero fue una aflicción física que él tuvo. Tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí esto me llama mucho la atención, hermanos, porque si lo vemos desde una mirada externa, desde una mirada desde afuera, desde una mirada terrenal, vamos a verlo de una mirada mundana. Si lo vemos desde una mirada física, terrenal, el diablo no le dijo nada malo, hermano. Mire, ponga atención ahí, hermano, dije al pastor Besser. Porque el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, si era hijo de Dios el Señor Jesús. Y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Si el Señor Jesús tenía hambre, hermano, y lo vemos desde una mirada mundana, pues él pudo haberlo hecho. Hubiera dicho, bueno, pues sí, te voy a demostrar que soy hijo de Dios y voy a hacer que esas piedras se conviertan en pan y aprovecho para comer pan porque tengo hambre. Esto es lo más delicado, hermanos, porque el enemigo siempre nos va a tentar en momentos de necesidad y con algo que si nosotros lo miramos desde una perspectiva mundana, terrenal, externa, no es pecado porque lo necesitamos, ¿sí? Es necesario. A veces le decimos a los hermanitos, hermano, venga a la iglesia, hermano, lea la Biblia, hermano, y siempre se dice la excusa perfecta. Es que tengo que trabajar, es que tengo cosas que hacer, es que llego bien cansado del trabajo, es que tengo que hacer esto, es que tengo que lavar, es que no se puede quedar así, es que yo necesito para comer. Y sí, hermanos, son cosas que debemos de hacer. Son cosas necesarias para la vida diaria, el lavar, el hacer el quehacer, el trabajar, sí. Pero a veces el diablo, hermano, nos mete la idea que lo debemos de hacer, que lo necesitamos de hacer, poniéndolo por encima de la voluntad de Dios. Si nosotros hubiéramos pensado, o si nosotros hubiéramos estado en el papel de Jesús, hermanos, hubiéramos dicho, pues sí es cierto, tiene razón, porque yo tengo hambre, tengo necesidad, y yo soy hijo de Dios. Y te voy a demostrar que soy hijo de Dios y sirve que como. Pero se hubiera separado, hermanos, se hubiera desalineado, se hubiera desviado del propósito que Dios tenía para el Señor Jesús. A veces hoy, hermanos, el diablo sigue actuando en nuestra vida de esta manera. El diablo viene a tentarnos, el diablo viene a desviarnos, hermanos, con algo que para nosotros no es pecado. Comer pan no es pecado, hermano, porque todos ya fuéramos bien pecadores, porque comemos harto pan. Y el diablo busca, hermano, tentarnos de una manera que para que nosotros lo veamos, digamos, no, esto no es pecado. No es pecado trabajar, no es pecado hacer esto, no es pecado hacer el otro, no es pecado jugar fútbol, pero cuando te desvía, hermano, de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, entonces ahí sí se convierte en pecado, hermano. Como les decía yo, el diablo vino a tentar al Señor Jesús mero en el momento de que él tenía hambre. La excusa perfecta, hermano. El Señor Jesús hubiera dicho, pues sí, porque tengo hambre. O se hubiera excusado, ay, pues perdóname, Padre, porque vino el tentador y pues yo tenía hambre.
Y a veces lo decimos así, hermanos. Perdóname, Señor, porque pues tengo que trabajar y pues no puedo ir a la iglesia, o estoy bien cansado, no puedo leer la Biblia porque ya estoy bien cansado. Y mire, tristemente, hermano, tristemente el diablo está engañando hoy a muchísima gente, hermano. Y así nos podemos pasar la vida, hermano, sin leer la Biblia, sin orar, sin ir a la iglesia. Y ahí es donde el diablo nos quiere. Alejados del propósito del Señor, alejados de la voluntad de Dios, hermano. Si están ahí, hermanos, o ya se fueron, porque o ya me aventaron ahí, aventaron el celular ahí mientras hacen otras cosas. Entonces, hermanos, nosotros debemos de tener cuidado en ese aspecto. ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida, hermano, que pudiera estar alejándonos, que pudiera estar desviándonos del propósito de Dios? Yo no digo que no trabajes, hermano, porque es necesario, es fundamental, lo decía yo el día miércoles. Es indispensable, hermano, porque para todo se necesita el dinero. Que los pañales, que la leche, que los pasajes, que la escuela, que pues la comida, todo, hermano. Sí, no es extremista esta palabra, hermano, pero cuando ya esa tentación o eso que tú tienes necesidad te está desviando, hermano, de la voluntad de Dios, entonces se puede convertir en pecado. Aquí hay personas, hermanos, que no van a la iglesia porque mero a esa hora del culto tienen partido de fútbol. Imagínense, hermano. Entonces dicen, no, es que pues no puedo ir porque tengo partido de fútbol. Ah, mira, entonces eso es lo que vas a decir en el cielo a Dios, ¿verdad? No podía yo buscar tu presencia, no podía yo ir a alabar tu gloria, tu nombre, porque quería yo ir al fútbol. Imagínense qué excusa, hermano, pondremos ante el Señor. Es que no iba yo a la iglesia porque tenía yo harta ropa sucia. Es que no iba yo a la iglesia porque tenía yo harto que hacer. No, hermano, no pongamos excusas, que nada, hermano, nos desvíe, que nada nos desvíe de los propósitos del Señor. Porque para todo tenemos tiempo, podemos tener tiempo para trabajar, podemos tener tiempo para hacer quehacer, podemos tener tiempo para hacer todo, hermano. Pero siquiera, hermano, media hora ahí leer la Biblia, media hora orar, hermano. 1 hora a la semana de ir a la iglesia, hermano. O 2 horas tal vez. Y el Señor Jesús, hermano, cuando le dijo eso el diablo de que si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, el Señor le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí el Señor Jesús, hermanos, está haciendo énfasis en que sí vamos a vivir de pan, sí vamos a comer comida física, pero también nos debemos de alimentar espiritualmente, hermano. ¿Cómo estará nuestro espíritu, hermano? Si no nos alimentamos diariamente, si no comemos pan espiritual, se debe de discernir espiritualmente, hermano. ¿Cómo estará nuestro espíritu? Sin palabras, sin leche no adulterada, en palabra verdadera, hermano. ¿Cuánto leemos la Biblia nosotros diariamente? No solo de pan vivirá el hombre. ¿Es necesario? Sí, es imprescindible, es forzoso que nosotros nos alimentemos, porque pasamos un día, hermano, sin comer o medio día y ya tenemos hambre, ¿verdad? Y se nos antoja un pan y sí, es normal. Pero hermanos, así como tenemos necesidad para comer, para tomar un cafecito, para tomar pan, hermano, debemos nosotros tener necesidad de buscar de la palabra de Dios, de leer la Biblia, de estar en comunión con el Señor, de ir a la iglesia, hermano. Busquemos al Señor, que pongamos en una balanza, hermano. Si nosotros ponemos en una balanza, nada debe de estar por encima de la comunión con Dios, de buscar al Señor. Nada, hermano, nada, ni el trabajo, ni los trastes sucios, ni la ropa, ni los hijos, ni los compromisos, ni los familiares, ¿verdad? Porque a veces el diablo hasta eso trabaja, hermano. Que vas a ir a la iglesia y te llega la visita, mero a la hora. Estaba yo a punto de salir, pastor,
y me llega una visita. Nada, hermano, nada te debe de apartar de la voluntad del Señor, hermano, del propósito. Cada uno de nosotros, hermanos, nacimos con un propósito eterno, con un propósito para Dios. No nacimos por casualidad, no nacimos por accidente, no nacimos porque, ay, y de repente, ¿verdad? Ay, ya quedó embarazada la mamá. No, hermanos, todos nacimos con un propósito que Dios tenía en su corazón. Pero ¿será que lo estamos cumpliendo? ¿Será que estamos caminando bajo la voluntad de Dios, hermano? ¿Será que Dios te quiere ahí? ¿Será que el Señor quiere que estés en ese lugar, hermano? ¿O será que Dios quiere usarte en otras partes, en otras cosas, hermano? Amén. Pues, hermanos, la palabra de Dios el día de hoy se llama: no solo de pan vivirá el hombre, hermano. No solo de pan, no solo materialmente, no solo físicamente debemos de vivir, hermano. Debemos de buscar las cosas espirituales, debemos de alimentarnos espiritualmente, debemos de tener necesidades espirituales también, como es leer la palabra de Dios, orar, ir a la iglesia, ayunar de vez en cuando, hermanos, y estar conectados todo el tiempo con el Señor, con Dios, hermano. Amén. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Que el diablo no nos gane la batalla, hermano, que el diablo no nos engañe, porque hasta el día de hoy sigue engañando, hermano, mostrándonos, ofreciéndonos algo que a la vista parece que no está mal, pero sí nos está desviando, hermano. Vamos a orar.